Hola a todos, una vez más, bienvenidos. Estamos aquí una vez más reunidos, nosotros aquí, ustedes en sus casas, y dándole las gracias a Dios porque sus misericordias son nuevas cada mañana y Él nos cuida, nos ha cuidado siempre y no permite que nada malo nos pase. Así que vamos a cantarle con gozo, con el corazón, y vamos a darle la mejor alabanza, que nuestro espíritu esté adorándole, esté glorificando su santo y bendito nombre. Así que cántele con todas sus fuerzas porque Él vive. Porque Él es grande y fuerte. Cuando le canto, la tierra se estremece, los muros caerán. Cuando le adoro, se rompen las cadenas, los muros caerán. Jesús, cae en todo muro de opresión y de tristeza. Cuando yo danzo, aumenta Dios mis fuerzas, los muros caerán. Cuando yo grito, mis enemigos huyen, los muros Señor Jesús, caen todos los muros. Amén. Bendito sea, Señor Jesús. Bendito sea el nombre de nuestro Dios Todopoderoso. Santo, santo, santo es su nombre. Sabía, hermano, de que cuando tenemos la fe completamente en nuestro Dios, Él quita todo muro de opresión, todo aquello que se estorbe, que se ponga en nuestras vidas, que quiera separarnos de nuestro Señor Jesús. Vamos a cantarle.
gozo de su salvación. Y me gozaré y me alegraré. Convidado he sido a las bodas, y a mi rey pronto. Y me gozaré, y me gozaré, y me alegraré. Él me ha vestido de lino fino, del gozo de su salvación. Y me gozaré y me alegraré. Convidado he sido a las bodas, ya mi rey pronto. Convidado he sido a las bodas, ya mi rey pronto veré. Convidado he sido a las bodas, ya mi rey pronto veré. Amén. Hemos sido convidados a las bodas. Bendito sea Señor Jesús. Bendito sea Cristo, Rey Dios Todopoderoso. Gracias. Gracias, Maestro bueno. Gracias, bendito Jesús. Gracias por tanto amor que se nos es imposible entender al 100%, pero sí sabemos perfectamente de que su amor es para todo aquel que quiere recibirle, bendito Jesús. Bendito sea Señor Jesús. Vamos a cantarle todos juntos. Desde su esplendor de gloria, Jesús al mundo descendió. Tomó la forma de un siervo. Jesús en la cruz murió. Quiso Dios quebrantarle como ofrenda de expiación. Cumplió toda justicia y en victoria resucitó. Eternamente exaltado, nombre sin igual, digno de adorar. Solo tú reinas en gloria, Cristo eres Rey, sobre todo ser. Tu nombre sobre todo es, nombre altísimo que exaltaré. La tumba ya está vacía. Jesús, Cordero que venció. El cielo a una voz le adora. Jesús, el Padre le exaltó. A Él sea el dominio, la honra y la majestad, sabiduría y gloria por todo
Señor. Rendido hoy, proclamaré que tú eres Señor. Rendido hoy, proclamaré que tú eres Señor. Rendido hoy, proclamaré que tú eres Señor. Eternamente exaltado, Eternamente exaltado, nombre sin igual, digno de adorar. Solo tú reinas en gloria, Cristo eres Rey, sobre todo ser. eternamente exaltado, Eternamente exaltado, nombre sin igual, digno de adorar. Solo tú reinas en gloria, Cristo eres Rey, sobre todo ser. Tu nombre sobre todo es, nombre altísimo, te exaltaré. Digno eres tú, Señor, de recibir toda la gloria, toda la alabanza, toda la adoración, Señor. Por eso estamos aquí, para exaltar tu nombre, Señor, porque tú has creado todas las cosas, Señor, y por eso te damos gracias, te damos el honor, la alabanza. Solo tú eres digno, Señor. Te damos gracias, Padre. Por Jesucristo, tu Hijo, te damos gracias. Buenos días, querida iglesia. Estamos nuevamente reunidos aquí de esta manera virtual. Y yo sé que hay mucha confusión, especialmente el domingo pasado, con lo que el presidente Trump había dicho y después esperando las noticias de lo que el gobernador de nuestro estado iba a decir. Ya sabemos qué fue lo que él dijo y hemos visto las normas que él estableció y tentativamente queremos ver si podemos comenzar a reunirnos a mediados de junio. Si comenzáramos a reunirnos ahorita, solo podría haber 30 personas en el salón y no creo que eso vaya a ser bueno para todos. Alguien tendría que quedarse sin venir a la iglesia. Entonces, estamos trabajando en un plan. El día de mañana, lunes, los líderes tendremos una reunión para hablar de los detalles y si Dios quiere, pronto estaremos reuniéndonos nuevamente. Mientras tanto, vamos a continuar con nuestra serie Una Iglesia Ejemplar. Y hoy vamos a continuar con el pasaje de 1 Timoteo, capítulo 2, versículos 8 al 10. Y en este pasaje, el apóstol Pablo nos va a hablar acerca de la importancia del orden durante las reuniones de la iglesia. En el pasaje, Pablo nos va a enseñar que una iglesia saludable, una iglesia ejemplar, tiene miembros cuyo carácter y comportamiento manifiestan humildad y unidad. Ahora, una iglesia ejemplar entonces va a adorar a Dios en santidad y humildad. Y aquí es donde quisiera yo que hiciéramos una pequeña pausa y empezáramos a reflexionar ya desde el inicio de la reflexión esta mañana. ¿Ustedes creen que habrá algo que nosotros podamos hacer que interrumpa nuestra adoración a Dios o que impida que adoremos a Dios de la manera correcta? Pues, para ser honestos, la Biblia misma sí nos da indicios de que hay cosas que pueden impedir nuestra adoración a Dios. Por ejemplo, miren lo que dijo el profeta Isaías, capítulo 59, versículos 1 y 2. He aquí, no se ha acortado la mano del Señor para salvar, ni se ha endurecido su oído para oír,
pero vuestras iniquidades han hecho separación entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados le han hecho esconder su rostro de vosotros para no escucharos. Como vemos aquí en este pasaje, el profeta Isaías es claro en decir, hay cosas en tu vida, hay pecado en tu vida que puede impedir la adoración a Dios. Por eso es que esta mañana lo que vamos a ver en lo que el apóstol Pablo estaba enseñando ahí en 1 Timoteo, es que una iglesia ejemplar, una iglesia sana, cuando adora a Dios, debe hacerlo en santidad y humildad. Y el pasaje va a hablar tanto a los hombres como a las mujeres, y creo que en los dos casos vamos a tener lecciones para cada uno de nosotros en la vida de la iglesia. Pablo va a mostrarnos en este pasaje cómo es que debemos acercarnos a Dios al orar, al adorar a Dios en las reuniones de nuestra iglesia. Y lo primero que vamos a ver entonces es cuál es la actitud correcta al orar. Y eso lo vemos en el versículo 8. Y esta primera parte está dirigida a los hombres, pero como dije en la introducción, todos podemos aprender lecciones muy importantes de eso. Veamos lo que dice el pasaje, 1 Timoteo capítulo 2, versículo 8. Por consiguiente, quiero que en todo lugar los hombres oren levantando manos santas sin ira ni discusiones. Ahora, lo primero que quiero mencionar es que en ningún momento este pasaje está diciendo que las mujeres no pueden orar en la iglesia. Si fuéramos a 1 Corintios capítulo 11, versículos 4 al 5, ahí vemos que el apóstol Pablo da instrucciones a la iglesia en Corinto para que tanto los hombres como las mujeres pudieran participar activamente en el servicio de adoración en la iglesia. Sin embargo, aquí en este pasaje, el apóstol Pablo está dirigiéndose específicamente a los hombres. Y vemos eso en el versículo ahí cuando dice, por consiguiente, quiero que en todo lugar los hombres oren levantando manos santas sin ira ni discusiones. Ahora, hay una diferencia que debemos hacer. En el capítulo que vimos, en la sección del pasaje que vimos el domingo pasado, vimos que hay dos veces que se menciona, quiero que se ore por todos los hombres, dijo el apóstol Pablo, y él también mencionó que quiero que Dios quiere la salvación de todos los hombres. La palabra que se usa en el idioma original para hombres, ahí en esas dos instancias anteriores en el pasaje, es la palabra antropos, y esa tiene que ver con describir a los seres humanos, sean hombres o sean mujeres. Aquí en este pasaje, el apóstol Pablo usa una palabra diferente, es la palabra aner, que significa varón. Así que vemos que aquí en este pasaje, Pablo se está dirigiendo específicamente a los hombres. Y comienza diciendo el versículo, por consiguiente. ¿Qué quiere decir eso? Él está tomando en cuenta lo que ha mencionado anteriormente. Hay que orar por todos, hay que orar por las autoridades, el propósito de Dios para la salvación de todos los seres humanos. Por consiguiente, debido a todo eso, esto es lo que quiero. Y ese quiero aquí en este pasaje equivale a un mandamiento apostólico. El apóstol Pablo está mandando a la iglesia, esto es lo que debe hacer. No es un quiero así de anhelo o deseo, que sería como el que se ve anteriormente en el versículo 4, hablando acerca de Dios, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. Ahí en el versículo 4 es una palabra diferente también en el idioma original y habla acerca de un anhelo, un deseo. Pero aquí en este versículo, quiero, cuando el apóstol Pablo dice quiero, él está básicamente dando una instrucción. Esto es lo que yo quiero que se haga, esta es la norma que vamos a seguir. Y entonces dice, en todo lugar, cualquier lugar donde la iglesia se reúna, los hombres, distinto a antropos, la palabra que mencioné antes, sino que los varones, y habla de la postura de la oración, dice levantando manos santas. Ahora, no creo que el énfasis esté tanto en la postura, porque en la Biblia, a lo largo de la Biblia, vemos varias diferentes posturas que se usan para la oración. De pie es quizá la más popular, la que más veces se menciona. Manos extendidas y levantadas hacia el cielo,
que es más o menos el énfasis de este pasaje, sería la que sigue en orden de cantidad de veces que aparece en la Biblia. Quizá el mejor ejemplo sería Salomón, el día en el que él dedicó el templo que había edificado a Dios. Pero ahí mismo en ese pasaje vemos otra forma de oración, cuando él estaba de rodillas delante de Dios. Y luego se puso de pie y levantó sus manos e hizo la dedicación del templo. Así que vemos diferentes formas. Otra forma que se ve es con la cabeza inclinada, otra es los ojos levantados al cielo, de rodillas, postrados, que es de rodillas, pero con el rostro inclinado hasta la tierra, y otras menos comunes que solo se mencionan una vez. Por ejemplo, Jonás cuando estaba en el estómago del pez que se lo tragó. Así que vemos diferentes posturas y todas, si están en la Biblia, podrían ser apropiadas para la oración, y todas, cada una de ellas indica reverencia y dependencia de Dios y humildad, y eso creo que es la clave cuando oramos. Cuando oramos deberíamos hacerlo con reverencia hacia Dios. Deberíamos expresar nuestra dependencia de Dios cada vez que oramos, y obviamente debemos hacerlo con humildad. Interesantemente, la costumbre actual que tenemos de cerrar los ojos cuando oramos no se encuentra ni una tan sola vez en la Biblia, y es muy difícil saber cuándo fue que comenzó y por qué es que ahora cuando la iglesia ora lo que se dice es inclinen su rostro, cierren sus ojos, o de hecho las figuras de la oración, cuando se habla de oración normalmente incluyen las manos cerradas así o así y los ojos cerrados. Ninguna de esas formas se describe en la Biblia. Ahora, no estoy diciendo que por lo tanto no deberíamos hacerlo. Por muchos años, y como les dije, es muy difícil saber cuándo fue que comenzó esa costumbre de la oración así. Lo que nosotros entendemos de la oración de esa manera es que nos ayuda a enfocarnos en que nuestra única audiencia es Dios y queremos evitar cualquier otra distracción fuera de nosotros. Ahora, quizá entonces creo que lo que el apóstol Pablo está diciendo en este pasaje es que no es la postura en sí lo que cuenta, sino la actitud correcta del corazón cuando oramos. Porque habla de que debe haber manos santas, manos santas. Eso quiere decir manos que no están contaminadas con el pecado. Y además habla de que debe hacerse sin ira ni discusiones, enojado contra alguien o con actitudes sin misericordia hacia otros, o con malas intenciones, o con la intención de ocultar o cometer algún pecado, o a veces hasta con malicia. Nada de eso debería estar en el momento cuando nos dirigimos a Dios en la oración pública en la iglesia. Ahora bien, obviamente Pablo está hablando aquí en este pasaje acerca del servicio, cuando la iglesia está reunida en un solo lugar, y lo que él dice es que los hombres son los que deben orar, y cuando lo hacen, deben hacerlo con santidad en sus vidas, alejados del pecado. Las manos santas simbolizan una vida irreprensible, que no haya nada que se les pueda señalar. La oración es aceptable solamente cuando el creyente tiene una vida consagrada y limpia delante de Dios. Y ese creo que es el principio que es importante para todos, porque muy probablemente no todos vamos a tener la oportunidad de orar en el servicio cuando toda la iglesia está reunida, pero sí se espera que todos oremos en nuestro tiempo a solas con Dios, en nuestra devoción diaria, y yo creo que ese principio es válido para cualquier tipo de oración. Cuando el creyente tiene una vida consagrada y limpia, entonces sus oraciones no tienen estorbo. Pero si usted va por la vida con rencor hacia alguien, o incluso está meditando en su mente cómo hacerle mal a alguien, o hay algún otro tipo de pecado que usted está ocultando, que usted sabe que lo hace, pero lo cubre o no lo declara o no lo confiesa a Dios, sus oraciones pueden ser estorbadas. Así que ese desafío a ser
adorar a Dios, cuando oremos, hacerlo con manos santas, sin ira ni discusiones, es un desafío para cada creyente. La persona que constantemente tiene problemas interpersonales muestra un defecto en su carácter y espiritualidad. Si constantemente se está metiendo en problemas con alguien, quizás no sea la persona adecuada para dirigir la oración en la iglesia. Y muy probablemente su oración también va a ser personal, también va a ser afectada. Levantar manos santas implica que obviamente no hay pecado en mi vida, pero lo que expresa mi vida es el fruto del Espíritu. Y un buen recordatorio de eso es lo que el apóstol Pablo dijo en Gálatas. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Y termina el apóstol Pablo diciendo, contra tales cosas no hay ley. Ahora bien, el desafío entonces es que lo que debe caracterizar mi vida son estas virtudes que hemos leído. Y obviamente lo que no debe caracterizar mi vida serían los opuestos a esto, a lo que vemos aquí en este pasaje. Y si en el momento en el que yo vaya a orar a Dios, yo encuentro que hay cosas que son opuestos a estas virtudes, que en lugar de amor sea odio, que en lugar de gozo haya tristeza o desesperación, en lugar de paz que haya intranquilidad, etc. Eso quiere decir que quizás nuestras oraciones van a tener estorbo. Debemos examinar nuestra vida. El privilegio de orar es grande. Imagínense, cuando oramos estamos entrando directamente al trono, a la presencia del Dios vivo. Por lo tanto, no deberíamos tomar ese privilegio como algo ligero o como algo pasajero o rutinario, sino que debemos contarlo como un grande privilegio, especialmente cuando lo hacemos en los servicios de la iglesia. Por lo tanto, en nuestra vida personal, en nuestra vida de devoción a Dios, debemos tener cuidado en cómo es que oramos y cómo está nuestra vida antes de dirigirnos a Dios en la oración. No cualquiera puede tener el privilegio de orar en público en la iglesia. Deberíamos asegurarnos que cumple con estas características y básicamente eso es lo que el apóstol Pablo le está pidiendo a Timoteo. Timoteo, cuando ustedes se reúnan y tengan el servicio, cuando se reúna la iglesia, el que ore no puede ser cualquiera, tiene que hacerlo levantando manos santas, es decir, teniendo una vida íntegra delante de Dios, sin ira ni discusiones, dice. Por lo tanto, esa persona es la que es capacitada para orar. Idealmente, todos deberíamos estar capacitados para orar en público en la iglesia, y el desafío comienza ahí, examinando nuestra propia vida para ver cómo estamos en cada una de esas áreas, y entonces poder orar teniendo la certeza de que nuestras oraciones no tienen estorbo. La siguiente parte del pasaje va a dirigirse a las mujeres, pero creo que también hay algo ahí para todos al aprender, y lo que el pasaje dice es que cuál es la prudencia que debe mostrarse cuando adoramos a Dios. Miren lo que dicen los versículos 9 y 10. Dice así la palabra de Dios. Asimismo, que las mujeres se vistan con ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, no con oro o perlas o vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a las mujeres que profesan la piedad. Ahora, muchos han criticado esta sección del pasaje y la que estaremos estudiando el próximo domingo, que son los versículos 11 al 15, y piensan que Pablo era un hombre machista, que Pablo era un hombre que no le importaban las mujeres, y yo creo que no hay nada más alejado de la verdad. El apóstol Pablo comienza y enfatiza en estos versículos los valores positivos: ropa decorosa, pudor, modestia, piedad. Esas son las virtudes que las mujeres deberían estar cultivando. No solo fue el apóstol Pablo el que habló de esta manera, el apóstol Pedro también se dirigió a las mujeres con palabras muy, pero muy similares. Miren lo que dice 1 Pedro capítulo 3,
versículos 3 y 4. Y que vuestro adorno no sea externo, peinados ostentosos, joyas de oro o vestidos lujosos, sino que sea el yo interno, con el adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno, lo cual es precioso delante de Dios. Creo que los dos, tanto el apóstol Pablo como el apóstol Pedro, están haciendo énfasis en que lo que importa no es la apariencia externa, sino lo interno, donde está la verdadera esencia de la persona. Si regresáramos al pasaje de 1 Timoteo, vemos ahí la similitud en las palabras, que las mujeres se vistan con ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, no con oro o perlas o vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a las mujeres que profesan la piedad. En este pasaje, esas palabras que se mencionan ahí en nuestro idioma español, vistan, que las mujeres se vistan, y la palabra decorosa, con ropa decorosa, esas vienen de una palabra, en el idioma original, la palabra es cosmos, y lo que implica es orden. De ahí vienen nombres comunes, como no sé si ustedes han visto esa revista Cosmopolita, etc. La idea de cosmos es la idea de orden. Y entonces Pablo asume que la mujer debe velar por su aspecto personal, que las mujeres se vistan con ropa decorosa. Vestirse, decoro, hablan de orden, de cosmos. Así que, si lo vemos desde esa perspectiva, el apóstol Pablo está animando a las mujeres a que se arreglen bien, a que se vistan bien. Ahora, va a aclarar él que la idea no es así ropa ostentosa o, como vimos allá en apóstol Pedro, solo llenos de joyas, o vemos aquí oro o perlas o vestidos costosos o peinados ostentosos. Pablo lo que está tratando de decir es, sí, la mujer debe prepararse para la adoración a Dios y debe arreglarse lo mejor posible, pero el énfasis no debe estar en la apariencia externa, sino en la apariencia interna. Y lo que el apóstol Pablo menciona aquí es buenas obras. Pudor significa discreción, tener cuidado de no traspasar los límites de la reserva y la decencia femenina. Entonces, hermanas, el desafío del apóstol Pablo es vístase lo mejor que pueda, pero hágalo con pudor, con modestia, recordando que usted es una hija del Rey de Reyes y Señor de Señores, y por lo tanto debe verse lo mejor posible. Pero también recuerde que el énfasis no es la apariencia externa, sino la apariencia interna. Modestia describe el dominio interno de sí mismo, el control de las emociones y anhelos y el uso del buen juicio en el vestido y el adorno. La modestia se manifiesta en la manera de vestirse, tiene que ver con evitar llamarle atención a su cuerpo y el uso de lo que es provocativo. Así que ese es el otro requisito que el apóstol pone para la mujer, que se vista con modestia. Pablo y Pedro no prohibían que la mujer cuidara su aspecto personal. El propósito de su amonestación es que la mujer dé prioridad a cultivar las cualidades internas de donde proviene la verdadera belleza. La actitud interna debe reflejarse en las acciones externas. Por eso es que el apóstol Pablo enfatiza en este pasaje las buenas obras. Según Pedro, esta actitud tranquila y de pudor y de modestia y de prudencia es la que puede ayudar a una mujer creyente a ganar a su esposo no creyente. Eso es lo que dice el apóstol Pedro ahí en el capítulo 3. Yo leí los versículos 3 y 4, pero ustedes pueden ver los otros versículos que se mencionan ahí. Y el apóstol Pablo está desafiando a la mujer, que no sean palabras las que tú tengas que decirle a tu esposo para que él se convierta, no, que él se convierta viendo tu conducta piadosa y la manera decorosa en la que tú te vistes. Que sean ganados sin palabras es al final el desafío del apóstol Pedro. Ahora,
¿Cómo podemos concluir esta sección del pasaje y cuál sería el desafío para nosotros? Pablo nos ha dicho en esta sección que lo más importante en la reunión de adoración de la iglesia tiene que ver con la integridad del carácter. Para el hombre, santidad; para la mujer, prudencia, decoro, o como vimos adelante, más atrás, pudor. Tanto el hombre como la mujer son llamados a la santidad para una verdadera adoración. Queremos ser una iglesia ejemplar, queremos ser una iglesia que se distinga y que sea ejemplo para otros, una iglesia sana, una iglesia que defiende la sana doctrina. Todo comienza con el corazón de cada uno de sus miembros. Y el desafío es a la santidad para una verdadera adoración. La vida piadosa se refiere a la vida cristiana, cómo vivimos nuestra fe. Él quiere que vivamos de una manera piadosa, con toda piedad, dice él. Eso es lo que quiere decir, es ahí que nuestra vida cristiana sea el reflejo de quienes realmente somos. Y obviamente la vida cristiana no se vive el día en el que la iglesia se reúne, sino que se vive cada día de nuestras vidas. Para los hombres, dice, evitar pleitos y discusiones. Yo diría para todos, evitar pleitos y discusiones. Para la mujer, nuestras buenas obras deben llevar a la atención a Dios. Para la mujer y para todos, la importancia de que nuestras buenas obras deben dirigir la atención a Dios, no a nosotros, y que el carácter, no el vestuario, es lo que la mujer debería estar cultivando en la adoración colectiva. Dios nos ha dado mucha flexibilidad en cuanto a cómo pueden ser nuestros servicios de adoración en la iglesia. No hay ninguna parte de la Biblia que prohíba cierto estilo de música o cierto estilo de adoración o incluso a qué horas nos reunimos o qué tan largo es el servicio. No hay instrucciones en la Biblia así que nos limiten en esas cosas. Así que hay mucha flexibilidad en cómo hacemos nuestros servicios, el orden que seguimos o el programa que seguimos en cada servicio, la duración del servicio, la forma o el tipo de música que tocamos. En eso Dios nos ha dado libertad y debemos usarla de acuerdo a la cultura y al lugar donde estamos. Ahora bien, hay detalles en los que Dios sí ha sido específico en cómo Él quiere que la iglesia le adore. Y lo que vimos en este pasaje es que tiene que ser en santidad a Dios, alejándonos del pecado. La santidad y la prudencia o modestia son requisitos para toda época, no para una cultura en particular. Así que mi desafío para nosotros como iglesia es que comiencen a prepararse. No sabemos exactamente cuándo es que podremos volver a reunirnos corporativamente como iglesia, pero mi deseo es que cuando ese día llegue y podamos volver a reunirnos, todos los hombres estén dispuestos y listos a orar sin ningún impedimento, así como el apóstol Pablo nos ha desafiado en este pasaje. Y que todas las mujeres también vengan lo más arregladas posibles, recordando que lo importante no es la apariencia externa, sino la belleza interna que se manifiesta en buenas obras, en buenas acciones hacia otros. Que el Señor nos ayude, hermanos, a tener una iglesia ejemplar, una iglesia que sostiene la verdad de la palabra y que se mueve de acuerdo a los perímetros que Dios ha establecido en la Biblia para los servicios de adoración. Oremos. Soberano Dios, quiero darte gracias por el privilegio que nos diste esta mañana de reflexionar en este pasaje y quiero pedirte, Señor, que tú nos ayudes a tener una vida santa e irreprochable delante de ti para que nuestras oraciones no tengan estorbo. Y quiero pedirte también, Señor, que tú dirijas a cada uno, especialmente a nuestras hermanas, a recordar que la verdadera belleza no es la apariencia externa, sino la apariencia interna, Señor, y que eso se vea en sus buenas obras. Bendice a cada familia, Señor, bendice a cada persona, bendice a cada hogar,
y permite, Señor, que pronto podamos reunirnos de acuerdo a los principios que tú nos has dejado a la luz de tu palabra. En el nombre poderoso de tu Hijo Jesús oramos. Amén. Bueno, tengo un anuncio especial para ustedes antes de terminar. Otra vez, ahí están los lugares donde ustedes pueden contactarnos, pero pongan atención, el próximo domingo, que es 7 de junio, quiero tener una actividad especial. Es el primer domingo del mes, por lo tanto tenemos Cena del Señor, y ese día lo que quiero hacer es que hagamos una cena estilo así, drive-thru. Ustedes van a pasar, yo voy a darles a ustedes los elementos de la Cena del Señor y voy a orar por ustedes a cada uno en su vehículo y ustedes van a poder continuar su camino. Y yo sé que va a ser un poco largo y va a tener que estar quizá parado hasta que todos puedan pasar, pero el domingo 7 de junio quiero tener ese tiempo especial de Cena del Señor con ustedes. Así que les invito a partir de las 3 de la tarde para que puedan pasar aquí por las instalaciones de la iglesia y tener ese tiempo. Y si Dios quiere, ya pronto volveremos a reunirnos nuevamente. Y yo estaré dando más detalles de este servicio especial de Cena del Señor a través de nuestro grupo de WhatsApp y también la página de Facebook y la página de nuestra iglesia. Que el Señor les bendiga, que tengan una semana muy bendecida.